Como tenemos como título, un mayordomo prudente y fiel. ¿Sabe? La palabra mayordomía es una palabra que podemos encontrar en muchas áreas en la Biblia, muchas escrituras que hablan sobre las finanzas o sobre el dinero. Es interesante la cantidad de pasajes en la Biblia que hablan sobre el dinero. Sí, hay más de 700 referencias directas hacia el tema del dinero y hay muchísimas otras decenas, cientos de referencias indirectas. Además encontramos que Jesús en sus parábolas, las 2/3 partes de las parábolas trataron el tema del dinero. Así que imagínense cuán importante para Dios es este tema. Dios sabe por qué nosotros necesitábamos escuchar tantas escrituras acerca de este tema. Así que, como podemos ver, ¿por qué hablar sobre la mayordomía? Ahí podemos entender que si la mayoría, mayordomía es un tema importante en la palabra, ¿verdad? En la Biblia, ¿por qué no habría de serlo en nuestras vidas? Definitivamente la mayordomía debe ser un tema importante en nuestras vidas debido a que es un tema que se habla en la palabra en muchas ocasiones, e inclusive hasta Jesús tocó el tema, ¿verdad? Con sus discípulos, con otras personas, habló de parábolas, ¿verdad? Como comentaba Nidia, con relación al manejo de él. Yo creo que es importante que podamos entender qué es ser un mayordomo. Un mayordomo es aquel que administra los bienes de otros. Yo creo que es importante que podamos entender eso en nuestras vidas, porque cuando nosotros podemos ver que un mayordomo es aquel que administra los bienes de otros, y ponte a pensar, si cambia tu perspectiva acerca de lo que tienes, ¿cómo sería entonces ese pensamiento tuyo? ¿Verdad? ¿Cómo sería ese pensamiento en la vida de cada uno de nosotros? Y ¿ustedes me están viendo? Sí, señor. Perfecto, ok. Muy bien. Entonces, si cambia tu perspectiva, y voy a entrar un poquito sobre eso, vamos a leer en Primera de Crónicas 29:14. Está ahí en la pantalla. Dice, pues, ¿quién soy yo, que es mi pueblo, para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Esto es David hablando en Crónicas cuando estaban colectando la contribución especial para levantar el templo, para poder crear ese templo para nuestro Dios. Y vemos al principio del capítulo 29 cómo David llama al pueblo a dar voluntariamente para colectar todo ese oro, todo lo que necesitaban para poder construir y completar el templo. Y yo creo que David fue muy acertado, ¿verdad? Con lo que estaba hablando. Dice, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi pueblo? Para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas. Ellos ofrendaron grandemente para la iglesia, ¿sabes? Para el templo de Dios. Y en realidad, lo que dice la escritura, en realidad todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Ahora, como decía lo primero, si cambia tu perspectiva acerca de lo que tienes, sabiendo que nada es tuyo, sino que todo le pertenece a Dios. ¿Cómo sería nuestra perspectiva ahora? Anidia. Bueno, yo creo que ustedes se pueden relacionar conmigo, yo que trabajo para una compañía, ¿verdad? Y un ejemplo que me ayuda a entender este concepto de ser un mayordomo es recordar que yo trabajo para otra persona. Y cuando a mí se me contrató para llevar a cabo un servicio, para llevar a cabo una actividad que iba a redundar en bienestar de esa compañía, que quiere decir que mi jefe iba a poder tener su negocio
a correrlo de manera exitosa con mi colaboración. Claro, nosotros como empleados hoy en día nos vamos a beneficiar si la compañía crece, pero en realidad estamos trabajando para otra persona. Estamos administrando los bienes de esa persona. Estamos haciendo que esos bienes crezcan. Y en el mundo laboral es así. Así que en el mundo espiritual igualmente. Los bienes que tenemos no son de nosotros, son bienes que vienen de Dios y que Dios nos permite tener solo para administrarlos. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a saber cómo vamos a administrar de una manera juiciosa, sana, vamos a pedirle permiso al Señor de cómo lo vamos a hacer. No va a ser como yo lo quiero hacer, sino nos vamos a estar siempre a los pies de Dios pidiéndole su dirección en cómo utilizar nuestros recursos. En otras palabras, te conviertes en un mayordomo. Y no en aquel figura que vemos con un lazo y en etiqueta abriendo la puerta de una casa. Ese no es el mayordomo al que nos referimos. Nos referimos al mayordomo, el que administra los bienes de otros. Así que un mayordomo en el primer siglo era el que estaba a cargo de todos los bienes de su capataz, de todos los bienes del dueño de los terrenos, de todo. Él administraba todos los activos que tenía esa persona. Así que ya sabiendo qué es ser un mayordomo, entendiendo que los bienes que tenemos no son nuestros bienes, sino son de Dios, nos convertimos en mayordomos. Ahora, ¿qué es mayordomía? Y tenemos que entender un poco más, y quiero leer esta parábola para poder entender más profundo lo que es mayordomía. Así que le voy a pedir a Nidia que me pueda leer Mateo 25. Yo puse la escritura de Mateo 25, 23. Queremos que nos enfoquemos en ese versículo, pero quiero leer la historia, quiero leer la parábola completa para poder entender el concepto completo. Pues voy a leer desde el versículo 14 de Mateo 25, de la versión Dios habla hoy, y lee como sigue. Sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos les entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndole, Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y dijo, Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. Okay. Vemos tres diferentes mayordomos, ¿verdad? O mayordomos ahí en la escritura. Vemos el hombre que le dieron 10,000, que le dieron 2,000, al que le dieron 1,000. Y vemos que los primeros dos, ¿qué hicieron? Multiplicaron lo que su amo, lo que su jefe les dio, lo que Nidia estaba compartiendo. Cuando trabajamos para una empresa privada,
la expectativa en la compañía es que podamos duplicar el trabajo, que podamos duplicar los bienes para la compañía con el trabajo que nosotros realizamos, o que llevemos a la compañía a una mejor posición. Pero sabes, estos dos primeros fueron exaltados, ¿verdad? Por este hombre, por el jefe, que les dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Sabes, en esta escritura para mí ha sido una enseñanza de vida constantemente. No porque sea contable, haya sido administrador, significa que he sido perfecto o que he sido un buen administrador en mi vida. Y sabes, he aprendido a que la mayordomía es tener la perspectiva correcta en cuanto a lo que consideras tus propiedades, en que en realidad esas propiedades son ¿de quién? De Dios, no son mías. Y tengo que trabajar constantemente en mi corazón, en mi mente, que lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Cuando yo tengo esa mente, pues yo puedo duplicar esos bienes o esas propiedades, ¿verdad?, que Dios me ha regalado, que Dios me ha dado para Él, para utilizarlo para el reino, para bendecir a otros, para ayudar a mis amigos en la fe, o aquellos que están más necesitados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que mayordomía es tener esa perspectiva correcta en cuanto a lo que consideramos nuestras propiedades. Significa que no son nuestras. Y muchas veces he tenido que estar lidiando y trabajando, ¿verdad?, con eso en mi vida. Como compartía con Carlos al principio, yo soy un aficionado al ciclismo, a los deportes acuáticos, lo que es el surfing, la navegación, lo que es la vela. Y muchas veces, como decimos entre los compañeros, los juguetes que tengo que comprar para poder practicar esos deportes no son económicos. Y ahí es que tengo que poner esa balanza, dónde voy a invertir, ¿verdad? Cómo voy a administrar esos bienes que Dios me ha dado, si realmente los voy a administrar para mí personalmente o los voy a administrar para otros. Por ejemplo, para mi esposa, para ella es fácil ser ahorrativa, pero para mí es fácil ser el que gasta el dinero. Sí, muchas veces pasa al revés, pero en nuestro caso yo soy la que soy más controladora del dinero y Raúl es todo lo opuesto. Y hemos tenido que aprender a balancearnos porque los dos extremos están mal. Así es. Dios quiere que nosotros aprendamos de una manera sabia de cómo usar esos recursos. ¿Cómo somos cuando sabemos que lo que tenemos no es nuestro? Piensa ver, cuando a ti te dan un encargo de cuidar un recurso, muchas veces hasta eres más cuidadoso que si fuera tu propio recurso. Muchas veces pones más cuidado, más atención, muchas veces piensas, tengo una responsabilidad muy grande, tengo que cuidarlo. Me han considerado para hacer este trabajo, tengo que hacerlo con todo cuidado y celo porque quiero dar. Eso es lo que es mayordomía. Cuando reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, entonces empezamos a pensar diferente y pensamos, esto no es mío, por ende lo tengo que cuidar. Tengo unas instrucciones de cómo usarlo, lo voy a usar sabiamente, lo voy a usar para glorificar a Dios, lo voy a usar para ayudar a otros, lo voy a usar como Dios quiere que lo use. Y como dije ahorita, voy a pedir permiso, o sea, cuando es nuestro, nosotros gastamos o usamos o lo manejamos de la manera que en el momento nos parece mejor, pero cuando no es nuestro, somos muy conscientes y cuidadosos porque nos han dado esa responsabilidad. Eso es lo que es la mayordomía cristiana. Lo que tienes no es tuyo. Tienes que recordar eso. Y ya que no es tuyo, tienes que desempeñarlo con toda responsabilidad, como estos hombres de Mateo 25, que ellos pudieron haber tomado otro rumbo y decidieron, voy a darle el máximo para Dios, y por ende pudieron duplicar el dinero de su jefe. ¿Y qué hizo el jefe? Celebró con ellos su gran victoria. Sabes, experiencias que yo he tenido en mi vida, como dice la escritura,
el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Sabes, ese versículo me impacta, pero también me trae recuerdos de mi falta de juicio y de administración. Yo he aprendido muchas veces, como dicen por ahí, a fuerza de golpe, ¿verdad? Con malas experiencias, haber utilizado el dinero incorrectamente. Y Dios lo que nos está enseñando a través de esta parábola es que si nosotros somos buenos mayordomos, ¿verdad? Si estamos en mayordomía y administramos correctamente lo que Dios nos ha dado, Él puede darnos muchos más para que podamos seguirlo administrando. Eso pasa en nuestra vida ministerial, eso pasa en nuestra vida de finanzas, eso pasa en nuestra crianza con nuestros hijos, eso pasa en muchas áreas de nuestra vida. Si somos buenos y fieles, somos, como dice la palabra, prudentes en cómo utilizamos esos bienes o esas propiedades o eso que Dios nos ha dado para poderlo trabajar y administrar, Dios nos puede dar mucho más. Y yo he visto cuando no he sido muy buen administrador, como Dios me ha detenido, he estado estancado, en la palabra correcta. Pero cuando pongo, como dice, me pongo en las pilas, me pongo a hacer el trabajo pensando que esto no es mío, que es de Dios, Dios empieza a darme bendiciones por todos lados. No porque lo merezco, no porque he sido el mejor administrador, no, porque Dios sabe que mi perspectiva ha cambiado en el sentido de que Él me está dando algo que lo voy a utilizar para avanzar su reino, lo voy a utilizar para ayudar a otros, lo voy a utilizar para que otros sean bendecidos. Y cuando ya nosotros nos desprendemos, ¿verdad?, de lo que es la propiedad que es nuestra, sino pensando eso es de Dios, como decía Nidia, lo vamos a cuidar, lo vamos a atesorar, vamos a ser más prudentes y más fieles con nuestro Dios. Básicamente, como dice el punto, lo que tengo es de Él porque Él es quien me da todo. Y es lo que David estaba diciendo en la escritura anterior, en Primera de Crónicas 29:14. Dice, te estamos dando lo que ya tú nos has dado. Así que Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da lo que nosotros necesitamos cada día. Así que lo hago porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que tenemos que mirar en nuestras vidas para qué trabajamos, por qué estamos trabajando. Sí, tenemos que alimentar a nuestra familia, tenemos que pagar unas deudas que tenemos. Eso es importante porque Dios nos llama a ser responsables. Eso es parte de ser buenos mayordomos, ¿verdad? De tener una mayordomía, poder llegar a esa plenitud en nuestras vidas en estos tiempos. Pero Dios dice, mira, esto te lo estoy dando, hay que cuidarlo, hay que utilizarlo de la manera correcta, hay que llevarlo a otra escala cada día. Y quiero ahondar un poquito en lo que estaba diciendo Raúl acerca de cómo nosotros éramos, porque sé que todos nosotros entre hermanos nos vamos a poder identificar. Así es. Nosotros cometimos todo tipo de errores. Recuerdo en una ocasión que tomamos prestado para pagar deudas y terminamos más endeudados porque no fuimos juiciosos en cómo pagamos esa deuda. En otra ocasión tomamos prestado para comprar un juego de cuarto y terminamos pagando 3 veces más de lo que costaba ese juego de cuarto porque tampoco fuimos juiciosos en repagar esa deuda. Así es. Y hemos tenido que aprender, como dijo Raúl, a golpes por las malas decisiones que hemos tomado. Pero gracias a que aprendimos la lección, Dios nos ha bendecido mucho. Otra cosa que yo tuve que cambiar en lo personal es no ser tan arraigada al dinero, ¿verdad? Háblanos. Porque es muy fácil, para mí es muy fácil como que aferrarme a lo que tengo y pensar que se me va a acabar, así que por eso no lo uso o quiero ahorrarlo y no quiero que lo usemos en las cosas que son necesarias. O a veces hasta se me hacía difícil compartir esos bienes que Dios nos ha dado con otras personas que tenían necesidad,
porque me aferraba a eso, siempre pensando en que es que se me va a acabar, es que no voy a tener mañana, necesito ahorrar, necesito, en el nombre de la prudencia, era una tacaña. Esa es la realidad, ¿verdad? Por eso Raúl y yo hemos aprendido el balance, porque él es el desprendido, entonces yo he aprendido de él a ser desprendida, a ser bondadosa, y él ha aprendido de mí a ser cuidadosa, a llevar el presupuesto. Nos hemos podido complementar, pero fue a fuerza de golpe que tuvimos que aprender. Pero qué bueno es cuando uno aprende esa lección y entonces hay un gran alivio de saber que esto no es mío, lo tengo que aprender a usar sabiamente y por ende voy a planificar cómo lo voy a gastar. Y no solamente es dinero, puede que el dinero, que realmente no tengas mucho dinero, pero puedes tener un don que Dios te ha dado, puedes tener el tiempo, que también es un recurso muy valioso en estos días, y así hay otros recursos que Dios nos ha dado que podemos compartir con otros. Tenemos que ver si Dios nos los dio, pues es algo que Dios nos ha dado para administrar, y como administradores, como sus mayordomos, tenemos que ser hacerlo de la manera más juiciosa. ¿Por qué? Porque al final quien se lleva la gloria es nuestro Padre Celestial, pero si no somos juiciosos, al final también Dios queda en descrédito. Yo creo que lo que comparte Nidia es muy cierto y muy práctico para cada uno de nosotros. De igual manera como comparte Nidia, para mí era fácil ser desprendido, es fácil ser desprendido, ¿verdad? Es parte de mi forma de ser, pero no juicioso en cómo soy desprendido, no el de dar a otros, sino yo soy muy desprendido conmigo mismo también. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Hay cosas que ni siquiera necesito y las deseo. Entonces, como soy tan desprendido, no solamente con los que están a mi alrededor, sino hasta conmigo mismo, he tenido que aprender a ser más juicioso, más prudente en cómo gasto el dinero y en cómo lo utilizo. Y gracias a ese balance que hemos creado Nidia y yo, hemos podido aprender a trabajar esos bienes, eso que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para poderlo glorificar a Él y poder ser buenos mayordomos, ¿no? Poder vencer y estar en la mayordomía sobre nuestras finanzas. Así que quiero compartir con ustedes el próximo slide, no me pasa, no sé, déjenme ver aquí. Ahí, ok. Somos bendecidos. Y yo creo que es importante este punto. Como dice la Escritura, aquí dice, queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios siempre el mismo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. ¿Sabes? Importante entender esta escritura. Somos bendecidos. Cuando vemos en Mateo 25, los tres fueron bendecidos. Uno fue con más, otro con un poco menos y el otro con menos, pero fueron bendecidos. Aún así, el jefe les dio dinero y confió en ellos, le dio la responsabilidad, no le dijo cómo lo iban a utilizar, qué iban a hacer con él, si lo gastaban bien o no. Al final, cuando él llegó, fue que entonces vio que unos fueron mejores administradores que el último y lo llamó, ¿verdad? Y llamó a los otros dos y le dijo, aquí está, les voy a dar más para que sigan administrando. Y al otro le dijo, no, te lo tengo que quitar todo. Aún le dice, si lo hubieses puesto en el banco, por lo menos hubiese ganado algo de intereses. Entonces, Dios nos bendice constantemente, aunque sea con poco. Y tenemos que entender eso. Todo viene de nuestro Dios. Así que nos recuerda que todo lo bueno y todo lo que poseemos, ¿verdad?, viene de nuestro Señor. Así que la salud, lo que sea poco, lo económico, todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor. Cuando nosotros pensamos de esa manera, nuestra mentalidad cambia
somos más agradecidos, podemos trabajar mucho mejor con nuestras finanzas y poder ser más sabios cuando vamos a utilizarlas. Y volviendo a la escritura, una parte que me impresiona muchísimo es cómo Dios, en este caso el amo, representando a Dios, ese jefe le dio a cada uno, como dice la escritura, según la capacidad que podía manejar. Así es. O sea que Dios a nosotros también nos da lo que podemos manejar. Él sabe que lo que tú tienes, poco o mucho, tú lo puedes manejar de una manera sabia, prudente, multiplicarlo, usarlo para ayudar a muchas personas. Está de parte de nosotros, ¿verdad? Sí, tenemos la capacidad, pero decidimos nosotros mismos si vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Pero tú sí tienes la capacidad. Ahora, curiosamente, ¿verdad? Dios dándole la oportunidad, dándonos a nosotros la oportunidad. Él nos da lo que nosotros podemos manejar y también si aprendemos a manejar lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo, Dios nos dice, les voy a dar más. Así es. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esa tranquilla, ese obstáculo para poder recibir más porque no aprendemos a manejar lo que ya tenemos en nuestras manos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos hasta que autoevaluarnos para saber si estamos siendo el mayordomo responsable con lo que ya Dios nos dio, o si somos los mayordomos que estamos escondiendo el poco de recurso que Dios nos está dando. ¿Qué es lo que exige Dios o qué Dios pide de cada uno de nosotros? Dios pide integridad y fidelidad de parte de nosotros. ¿Para qué? Eso incluye ser buenos administradores y mayordomos de nuestras finanzas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Integridad y fidelidad. Para que podamos ser buenos administradores y mayordomos de nuestras finanzas. Finanzas, dinero, propiedades, bienes, activos, como tú le quieras llamar, que vienen de nuestro Dios, que ya Él nos ha dado con bendiciones, ¿verdad? Somos siempre bendecidos por nuestro Dios. ¿Sabes? Algo que he aprendido en el reino, Dios siempre nos cuida. Siempre nos cuida, siempre nos bendice, siempre nos da lo que necesitamos. Yo he vivido eso siempre en mi vida desde que soy discípulo, desde que empecé a trabajar para la iglesia. Dios me ha bendecido, siempre me ha dado lo que necesito. No me ha dado de más, no me ha dado de menos. Puedo pensar yo, ay, que tengo tan poco, pero Dios siempre me ha dado lo que realmente necesito para vivir. Así lo hizo por 40 años con el pueblo de Israel. Le dio lo que necesitaban para que ellos pudieran administrarlo de la manera correcta hasta que entraran a esa tierra prometida. Hermanos, parte de nuestra vida es ser buenos mayordomos, ser mayordomos, ¿verdad? Poder administrar lo que Dios nos ha dado y vencer y estar en la mayordomía en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un último slide que quiero que tengan ahí para que puedan copiar. Luego lo vamos a estar compartiendo. Pero primero que nada, quiero que conviértase en un mayordomo prudente y fiel. ¿Cuán seguro me siento de mi futuro económico? Son preguntas que tenemos que hacernos. Preguntas que quiero que contesten ustedes para ustedes mismos y luego puedan platicar en pareja. Porque vamos a entrar en algunos de estos temas más adelante en parte del taller, ¿verdad? Como algo práctico. Ahora, ¿qué significa para ustedes que el Señor sea dueño de todas las cosas en tu vida? ¿Verdad? Es como que muchas veces, y lo digo por mi experiencia personal, pues no, eso es mío, tengo que cuidarlo. Y yo he tenido que aprender a ser desprendido, de poder prestar las cosas, de poder darlo, aunque esté sufriendo. A lo mejor Carlos, que corre, que practica el deporte, es difícil prestar nuestra bicicleta a otro, ¿verdad? Cuando hemos invertido tanto dinero en esa propiedad.
pero he tenido que aprender a ser un hombre desprendido en esa área, de compartir lo que tengo, de poder darle a otro lo que tengo. ¿Qué significa para usted? Que el Señor sea dueño de todas las cosas que poseemos, ¿verdad? Número 3, ¿cómo la manera en que administras sus recursos económicos, lo convierte en un mejor mayordomo? Son preguntas para que podamos pensar si somos mayordomos prudentes y fieles en nuestras vidas. Amén. Número 2, consulte con el Señor sobre su situación económica. Voy a los pies del Señor a orar antes de comprar algo, antes de gastar algo. Sabes, mi esposo y yo somos muy diferentes y muchas veces en los deportes que me gusta comprar lo mejor porque quiero estar, ¿verdad?, al nivel de otros. Y muchas veces compraba cosas sin dejarle saber a ella, pero aún menos sin haber consultado al Señor si realmente debería haber invertido en eso. Y yo creo que es importante la parte espiritual, la parte de consultar a nuestro Señor sobre situaciones económicas, si realmente debo. Dios va a abrir la puerta, va a ser amplio para poder dejarnos saber si realmente debo ir en esa situación económica. Bueno, estos temas se ponen más intensos, ¿verdad? Cuando dice aquí consulte al Señor, Dios pone muchas herramientas. Así la es. oración, la palabra, el discipulado. Así es. Nuestros amigos en la iglesia. O sea que cuando vayas a tomar una decisión que afecte el presupuesto de la familia, cuando vayas a tomar una decisión sobre entrar en un negocio para tratar de sacar los pies del hoyo, ¿verdad? Tratar de progresar. Hay que ir al Señor, hay que ir a la palabra, hay que pedir muchos consejos. Así que esto es lo que significa consultar al Señor. No te lo quedes tú solito, no tú allá con tu almohada orándole a Dios. No, trae a tu esposa, oren juntos, busquen en la palabra, reúnanse con sus discipuladores, sus líderes de charla, busquen el consejo de algún consejero financiero espiritual, ¿verdad? No de la calle, de la iglesia. Ajá, amén. Que les ayude a tomar una decisión prudente para su futuro y para mejor glorificar a Dios. Y número 3, lleve un registro de sus ingresos y gastos. Esto que estamos hablando, ¿verdad? En general, vamos a entrar más detallado en estas áreas, pero lleve un registro de su ingreso y gasto. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿estoy consciente de la manera en que gasto el dinero cada mes? Muchas veces no tenemos conocimiento en qué gastamos el dinero. Y cuando llevamos un presupuesto, podemos ver específicamente dónde estamos gastando ese dinero. Número 2, me siento en control del uso de mi dinero. ¿Sabe? Hay muchas veces que lo notamos. Yo lo puedo notar por los años, ¿verdad?, que hemos aprendido haciendo el presupuesto o manejando nuestras finanzas cuando estoy fuera de control, ¿verdad?, del uso de mi dinero. Estoy gastando excesivamente o estoy haciendo unos gastos que no debo. Me doy cuenta y definitivamente mis recursos se afectan. Así que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Me siento en control del uso de mi dinero? Y número 3, ¿qué desafíos pueden presentarse a la hora de registrar sus gastos? Son preguntas que tenemos que hacernos para poder ir trabajando en el tema y poder ir preparando, como decimos por ahí, el terreno para cultivar esa mayordomía en nuestras vidas. Así que espero que hayan podido copiar, ¿verdad?, esos y luego se lo podemos enviar, pero para que tengan varias preguntas para ir trabajando como tarea para el próximo taller. Yo quería decir que me estoy riendo porque pensé en que mi esposo, ¿verdad?, tenía la tendencia de tener un bolsillo con muchos huecos. Oh, sí. Y yo tenía la tendencia de tener un bolsillo lleno de cangrejos, donde no podía meter la mano, ¿verdad?, porque me picaban esos cangrejos. Así que
cada uno en la pareja tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Y úsenlas entonces para cada cual, ¿verdad? Unidos, poder ser fuertes en esta área financiera. Lleven ese registro. Más adelante vamos a explicar qué es eso de llevar un registro de ingresos y gastos. Pero en lo que llegamos allá, quizás la tarea puede ser también, conózcanse cada uno, traten de identificar cómo cada uno es, cómo cada uno maneja su dinero o el dinero de la familia. Identifiquen cuál es la dinámica entre ustedes para saber qué cosas son buenas, qué cosas hay que cambiar. Amén. Voy a quitar el screen para poderlos ver. Déjenme quitar el share. Ajá, ahí está mi esposa ayudándome. Ok, vamos a agrandar aquí. No sé cómo hacerlo. Vamos a ver.